Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar, especialmente si son fanáticos del mundo del espectáculo y las dinámicas entre nuestras estrellas favoritas. Vamos a sumergirnos en un ángulo de la vida personal y profesional de dos nombres que resuenan mucho en Turquía y, por supuesto, a nivel internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy, que estoy seguro que ya capturó su atención, es Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel, planea venganza brutal. Sí, han oído bien, brutal. Ahora, antes de que empiecen a especular desenfrenadamente, quiero aclarar algo importante. Como siempre en este canal, nos gusta ir más allá de los titulares sensacionalistas y tratar de ofrecerles la información más completa y contextualizada posible. No estamos aquí para inventar chismes, sino para analizar lo que se está diciendo, lo que parece estar sucediendo y qué implicaciones podría tener para las carreras y vidas de estas dos figuras tan queridas. Así que prepárense para un análisis profundo, un poco de drama, y quizás hasta una pizca de intriga, todo envuelto en ese tono conversacional que tanto nos gusta. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Estamos creciendo juntos y cada uno de ustedes es parte fundamental de este viaje. Ahora sí, vamos a desgranar este intrigante titular. Cuando escuchamos Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel, automáticamente nuestra mente vuela a posibles conflictos, desamores, o incluso rivalidades profesionales. Y la palabra venganza brutal es, sin duda, lo que eleva la temperatura. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras tan contundentes? ¿Se trata de una disputa personal, de un movimiento estratégico en sus carreras, o quizás de algo completamente diferente que está siendo malinterpretado? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y recordar la historia que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos saltaron a la fama y al estrellato en gran parte gracias a su exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo. Las redes sociales se inundaron de fanart, teorías de fans, y un deseo colectivo de verlos juntos, no solo en la serie, sino también en la vida real. Y bueno, para sorpresa de muchos y alegría de otros tantos, su relación en pantalla se trasladó a la vida real. Durante un tiempo, Kerem y Hande fueron una de las parejas más comentadas y queridas del espectáculo turco. Sus publicaciones juntos, sus apariciones públicas, todo era seguido con lupa por la prensa y sus fans. Generaron una especie de fenómeno fan, una devoción que pocas parejas logran alcanzar. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complicadas y efímeras. Eventualmente y tras un periodo de rumores y especulaciones, confirmaron su separación. La ruptura, aunque esperada por algunos debido a la intensidad de su relación pública, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Las razones exactas de su separación nunca se hicieron públicas de forma detallada, como suele ocurrir en estos casos. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión mediática, de agendas apretadas. Lo cierto es que a partir de ese momento sus caminos profesionales y personales comenzaron a tomar rumbos distintos. Aquí es donde entra la parte interesante del titular que nos ocupa hoy. Las advertencias y la supuesta venganza brutal. ¿De qué estamos hablando realmente? En el mundo del entretenimiento, especialmente cuando dos personas han compartido tanto éxito y una base de fans tan leal, las dinámicas después de una ruptura pueden ser muy complejas. A veces estas advertencias no son literales, sino más bien interpretaciones mediáticas de movimientos estratégicos. Podríamos estar hablando de una competencia profesional. Ambos actores son increíblemente talentosos y tienen proyectos muy ambiciosos entre manos. Kerem, por ejemplo, ha estado enfocado en producciones internacionales, buscando expandir su carrera más allá de Turquía, con proyectos que implican nuevos desafíos y públicos. Por otro lado, Hande también ha seguido adelante con su carrera, asumiendo roles en series y películas que demuestran su versatilidad como actriz. Si analizamos el concepto de venganza brutal, en este contexto, podría referirse a la ambición de superar al otro en términos de éxito. Quizás Kerem, al estar en una fase donde busca consolidarse internacionalmente, está trabajando en proyectos que considera revolucionarios y que, de ser un éxito rotundo, podrían eclipsar cual.
cualquier cosa que Ande haga, o viceversa. No se trata necesariamente de un acto malintencionado, sino de una competencia sana, o incluso de una búsqueda de validación profesional en el más alto nivel. Otra posible interpretación de advierte podría ser un intento de proteger su reputación o su espacio en la industria. Si han surgido rumores o malentendidos sobre la ruptura, o si hay alguna negociación contractual o colaboración futura que pueda verse afectada, una advertencia podría ser una forma de establecer límites. Por ejemplo, si ambos estuvieran compitiendo por un papel similar en una producción importante, o si hubiera algún acuerdo para evitar trabajar juntos en el futuro cercano, podría haber habido una comunicación explícita o implícita. Pensemos también en la presión de los fans. Los seguidores de la pareja Serkan y Eda siguen siendo muy activos y vocalizan constantemente su deseo de verlos juntos de nuevo, ya sea en una secuela de Senkalkam o en un nuevo proyecto. Esto genera una presión tremenda sobre ambos actores. Si uno de ellos decide tomar un camino muy diferente, o si se niega rotundamente a colaborar en algo que los fans anhelan, podría interpretarse como un acto de venganza hacia esas expectativas o incluso hacia el otro actor, si se siente limitado por esa petición constante. La palabra brutal es la que realmente llama la atención y, de nuevo, me inclino a pensar que es una exageración mediática para generar clic. En el mundo del entretenimiento, las carreras son implacables. Si Kerem está buscando un rol en Hollywood, por ejemplo, está compitiendo con los mejores actores del mundo. El éxito en ese nivel requiere una dedicación absoluta y, en cierto sentido, una brutalidad en la forma de perseguir sus metas. Lo mismo aplica para Ande. Si está a punto de protagonizar una película que podría ser un gran éxito de taquilla, está haciendo todo lo posible para que así sea. Ahora, ¿podría haber algo más personal involucrado? Es difícil decirlo sin información concreta. A veces las rupturas sentimentales dejan heridas, y en el ojo público, estas heridas pueden manifestarse de formas inesperadas. Sin embargo, ambos actores han demostrado un alto grado de profesionalismo y madurez en sus interacciones públicas. Si bien es imposible descartar por completo la posibilidad de resentimientos personales, las acciones que vemos públicamente suelen estar más ligadas a sus carreras. Consideremos un escenario. Supongamos que Kerem está a punto de anunciar un proyecto muy importante, uno que lo posicionará de una manera completamente nueva en la industria. Y quizás, de alguna manera, esto podría ser visto como un golpe para alguien de su pasado. La advertencia podría ser un intento de prepararse para las reacciones, o de establecer que su nuevo camino es independiente y exitoso por sí mismo. También es importante recordar que a menudo los medios de comunicación turcos son muy intrusivos y sensacionalistas. Un pequeño comentario, una mirada, o una publicación en redes sociales pueden ser magnificados hasta convertirse en una noticia de primera plana. El titular que nos ocupa podría ser el resultado de una serie de pequeñas especulaciones y comentarios que han sido hilados hasta crear esta narrativa de venganza brutal. Podríamos estar ante una estrategia de marketing. A veces se crean conflictos o rivalidades ficticias para generar interés en los actores y sus próximos proyectos. Las redes sociales son un campo fértil para este tipo de tácticas. Si los fans están hablando de una supuesta disputa, esto puede traducirse en más vistas, más clics, y en última instancia, en más atención para sus carreras. Otra perspectiva es la de la evolución personal y profesional. Después de una relación intensa y un proyecto tan exitoso como Senkalkam, ambos actores han tenido tiempo para reflexionar, crecer y redefinir sus objetivos. Quizás las advertencias son simplemente una manifestación de sus nuevas ambiciones, de su deseo de forjar sus propios caminos y demostrar de lo que son capaces de forma individual. Pensemos en la venganza como una forma de superación. Kerem podría estar trabajando en proyectos que él considera que demuestran su verdadero potencial actoral, quizás en géneros o roles que Ande no ha explorado. El éxito en esos proyectos sería una forma de superar el pasado y demostrar su propio valor artístico. Y Ande, por supuesto, está haciendo exactamente lo mismo. Ambas son individualidades fuertes y talentosas. También hay que considerar el impacto de la prensa y los paparazzi. A veces las fotos o los encuentros casuales entre exparejas son interpretados de manera dramática. Un intercambio de miradas, un comentario fugaz, todo puede ser amplificado. Si hubo algún encuentro reciente entre Kerem y Ande, o si alguien cercano a ellos hizo alguna declaración, podría haber sido el detonante de este titular.
En resumen, el titular Kerem Bürsin advierte a Hande Erçel. Planea venganza brutal, es muy probablemente una exageración mediática que busca captar la atención. Las implicaciones reales podrían ser 1. Competencia profesional ambos actores buscan alcanzar el éxito en sus carreras, y esto puede manifestarse como una competencia intensa, pero generalmente profesional. 2. Evolución individual tras su relación y el éxito compartido, ambos han buscado redefinir sus caminos y demostrar su talento de forma individual. Las advertencias podrían ser interpretaciones de sus ambiciones renovadas. 3. Estrategias de marketing es posible que se esté generando un interés artificial para mantenerlos en el ojo público y sus próximos proyectos. 4. Malinterpretación de comentarios declaraciones o acciones pequeñas podrían haber sido magnificadas por la prensa sensacionalista. 5. Establecimiento de límites si hubo alguna complicación relacionada con su pasado, una advertencia podría ser una forma de establecer límites claros para el futuro. Es fundamental recordar que a menos que haya declaraciones oficiales y directas de Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmando un conflicto o una intención de venganza, todo lo que vemos son interpretaciones y especulaciones. Como seguidores, lo más saludable es disfrutar de su trabajo individual y profesional, y esperar con interés sus próximos proyectos, independientemente de cualquier drama que rodee sus vidas personales. En definitiva, la industria del entretenimiento turco es un hervidero de noticias y rumores, y figuras tan prominentes como Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre estarán en el centro de la atención. Este titular, aunque impactante, nos invita a reflexionar sobre cómo la prensa y la percepción pública pueden moldear las narrativas alrededor de las celebridades. Lo importante es mantener una perspectiva crítica y disfrutar del talento que ambos nos ofrecen. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desglosado el titular, explorado diferentes interpretaciones y considerado las complejidades de la vida en el ojo público. Espero que esta conversación les haya resultado tan intrigante e informativa como a mí. Lo más importante es recordar que, más allá de los titulares, ambos son artistas dedicados y talentosos que continúan brindándonos grandes actuaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Si disfrutaron de este contenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este titular? ¿Creen que hay algo más detrás? Me encantaría leer sus teorías y perspectivas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita para no perderse nada, y sigamos construyendo juntos este espacio de conversación y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.